Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a comenzar a desarrollar los ejercicios con respecto al examen parcial. Debemos de recordar que en el transcurso de las semanas hemos desarrollado las diferentes ecuaciones de las cónicas. Las cónicas que se han estudiado hasta esta semana vienen a ser la parábola, la elipse, la circunferencia y la hipérbola. Como podemos notar en la pregunta, nos piden que bosqueje la gráfica de la ecuación, que es una ecuación general de una parábola, y nos piden sus tres elementos, la recta directriz, el vértice y el foco. Entonces, lo que vamos a realizar es de la ecuación general a la ecuación ordinaria. Para eso debemos de recordar la completación de cuadrados. Entonces, vamos a iniciar a resolver. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos y al cuadrado menos, vamos a utilizar 8y menos 4x más, y ese 28 vamos a llevarlo al segundo miembro, menos 28. Muy bien, entonces de aquí hacemos la completación de cuadrados. Decimos el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, que en este caso viene a ser 4, más el segundo, que viene a ser 4, elevado al cuadrado, y el valor de menos 4x lo pasamos al otro lado. Tenemos esto es igual a 4x menos 28, y el valor de 4 al cuadrado que estaba aquí en el primer miembro para poder desarrollar el trinomio cuadrado perfecto, lo vamos a sumar en el segundo miembro para mantener la igualdad. Más 4 elevado al cuadrado. Todo esto vendría a ser entonces y menos 4 todo elevado al cuadrado es igual. Lo que tenemos al segundo miembro, 4x, y tenemos menos 28 más 16. Menos 28 más 16 nos da menos 12. Menos 12. Muy bien, ahora formando la ecuación ordinaria tenemos y menos 4 al cuadrado es igual, lo que vamos a hacer es agrupar el valor de 4. 4, paréntesis, x menos 3. Muy bien, entonces de aquí finalmente tenemos y menos 4 al cuadrado es igual a 4 multiplicado por 1 por x menos 1. De aquí tenemos entonces el centro. El centro viene a ser igual entonces al par ordenado 1,4. Y tenemos el parámetro P. P viene a ser igual a 1 y es positiva, recordando lo siguiente, que si la variable y está elevada al cuadrado, la parábola viene a ser horizontal, y si el parámetro P es positivo, esta se abre hacia la derecha. Muy bien, entonces, si hacemos un pequeño esquema, vamos a tener la gráfica, realizando la gráfica. Vamos a trazar
nuestro sistema de coordenadas. Tenemos aquí nuestros ejes. Tenemos por acá el eje colocado aquí. A ver un ratito, ya está. Vamos a trazar nuestro eje de coordenadas. Nuestro eje Y. Ahora trazamos nuestro eje X. Trazamos nuestro eje X. Bien, consideramos aquí el valor de X. Y aquí nuestro eje Y. Y ubicamos el punto, el centro que viene a ser el 1,4. Para X a 1, 1, 2, 3, 4. Para Y vendría a ser 4. Tenemos el punto que viene a ser, para este caso, nuestro vértice. Ahora, como la parábola viene a ser hacia la derecha y el parámetro P es igual a 1, el foco se ubicará a una unidad a la derecha, es decir, que vamos a tener aquí 2 para X y tenemos el foco. Y entonces la parábola tendrá esta figura. También vamos a poner color verde. Y tenemos aquí la parábola. Aproximadamente la parábola viene a ser de esta manera. Aquí tenemos el foco, el vértice, lo que nos falta es la recta directriz. Y la recta directriz estará justo en el eje de la ordenada. Trazamos entonces la recta que está justo con la ordenada. Y obviamente que va a pasar por el punto 0. Entonces, aquí es igual a 0. De lo que nos mencionan para poder calcular. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el foco. El foco es el par ordenado 2,4. 2,4. ¿Qué más nos está pidiendo? El vértice. El vértice viene a ser igual a 1,4. A 1,4. La recta directriz, que es igual a X igual a 0. Muy bien, esos vienen a ser los elementos que nos mencionan para poder calcular. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. A ver. Dice, un ingeniero posee una máquina electrónica cuyo valor es de $1.500. Por efectos del avance tecnológico, aquella se desprecia linealmente hasta llegar a 0 en un periodo de 10 años. Lo que nos están dando son dos valores para poder representarlos. Dice, es decir, el valor de la máquina decrece a una razón constante de manera que es igual a 0 al cabo de 10 años. Expresa el valor de dicha máquina como una función de tiempo y dibuje la gráfica de la recta en el plano cartesiano. Nos están pidiendo dos cosas. Hablar acerca de la ecuación y lo segundo, realizar la gráfica de la recta. Como pueden ver, es una pregunta que es la aplicación de la recta. Entonces, para poder realizarla, necesitamos recordar la propiedad fundamental de cuándo, de qué manera se va a hacer la gráfica de una recta. Para poder dar una recta en un plano, como mínimo se necesitan dos puntos. Esos dos puntos son los datos que nos están mencionando aquí el enunciado. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar una tabla
colocar los datos para poder definir aquellos puntos y poder calcular la ecuación de la recta. Muy bien, entonces decimos, trazamos y lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables. Tenemos aquí el precio, el valor, y tenemos aquí la cantidad de máquinas. Entonces vamos a mencionar que máquinas, ¿no? La cantidad de máquinas, vamos a mencionar que es X, y el precio, el valor, vamos a mencionar que es la variable Y. Muy bien, entonces hacemos una tabulación con los datos que nos mencionan. Trazamos, colocamos aquí y mencionamos. Para el valor de X tenemos un Y. Entonces, nuevamente del enunciado. Dice, un ingeniero posee una máquina electrónica cuyo valor es de $1.500. Es decir, que cuando la máquina, perdón, el precio que tiene está definido por el tiempo. Entonces, de aquí, lo que nos hace referencia viene a ser el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ratito. Lo que tenemos aquí son otras variables, ¿sí? Ya no viene a ser la cantidad, sino viene a ser el tiempo, ¿no? El tiempo, dice, aquella que se deprecia linealmente hasta llegar a cero con un periodo de 10 años. Ah, ya. Entonces vamos a poner el periodo de la máquina, es el tiempo. Periodo de la máquina. Ya está. El periodo de la máquina vendría a ser el tiempo. Y lo que vamos a hacer es colocarle la variable X, ¿no? Y la unidad aquí a un costado viene a ser años. Viene a ser años. Muy bien. Y el otro viene a ser el valor de la máquina. Colocamos valor o precio, valor de la máquina. Bien. El valor de la máquina vamos a llamar con la variable Y. Y esta se encuentra por la unidad monetaria en dólares. Vamos a escribir dólares. Muy bien. Ya definimos nuestras variables. Ahora lo que vamos a hacer es la relación que guarda justo con los datos. Entonces trazamos aquí una tabulación y colocamos las variables. En este caso la variable X y la variable Y. Entonces, nuevamente, dice, aquella se deprecia linealmente hasta llegar a cero en un periodo de 10 años. Es decir, el valor de la máquina decrece a razón constante de manera que es igual a cero al cabo de 10 años. Muy bien, cuando el tiempo viene a ser cero, ¿de acuerdo? La máquina tuvo un valor de $1.500. Cuando pasó 10 años, ¿no? La máquina, su valor se ha decrecido a volverse igual a cero. Muy bien, entonces tenemos dos pares ordenados, el 0,1500 y el otro que viene a ser 10,0. Muy bien, como ya tengo dos puntos, entonces vamos a construir nuestra ecuación. La ecuación que vamos a construir es la ecuación punto pendiente. Recordando entonces que la ecuación punto pendiente es y igual a la pendiente que es m por x menos un punto de paso, la abscisa, x sub 0, más el valor
de la ordenada del punto de paso que es Y0. Y0. Entonces, tenemos dos puntos de paso. Vamos a utilizar el primero, que es 0,1500, es decir, x0 sería 0 y 1500 sería y0. Lo único que nos falta es la pendiente. Bueno, como nosotros sabemos, la pendiente viene a ser la diferencia de ordenadas dividido entre la diferencia de abscisas. Trazamos entonces aquí nuestra línea y colocamos. A ver, vamos a restar 0 menos 1500 dividido entre 10 menos 0. Entonces, si operamos, el resultado viene a ser el siguiente. Así es, muy bien. El valor es menos 150. Muy bien, como tenemos el punto de paso que habíamos mencionado que es 0,1500 y la pendiente menos 150, entonces vamos a reemplazar. Tenemos y es igual a m que es menos 150 multiplicado por x menos x0 que viene a ser 0 más el valor de y0 que viene a ser 1500. Entonces y sería igual a menos 150 por x más 1500. Muy bien. Lo que nos pide expresa el valor de dicha máquina como una función de tiempo y dibuje la gráfica y la recta en el plano cartesiano. Tenemos entonces aquí la función A. Y recordando, como estamos haciendo una aplicación, las unidades, ¿no? Esto viene en dólares. Muy bien. Ahora vamos a hacer la gráfica. Trazamos nuestro plano cartesiano. Nuestro plano cartesiano. Está el eje de la ordenada. Ahora trazamos el eje de la abscisa. Muy bien. Tenemos nuestro eje X. Tenemos nuestro eje Y. Y ahora colocamos los datos. Bueno, para este caso vamos a hacerlo aproximadamente. Si x es igual a 0, el valor que tenemos aquí es de 1500. Vamos a suponer que aquí se encuentra 1500 dólares. 1500. Y cuando viene a ser igual a 10, ¿no? Cuando x es igual a 10, el valor del precio es igual a 0. Muy bien, ya tenemos 10, ya tenemos 1500, y lo que hacemos es trazar a través de una recta. Bien. Vamos a incrementar un poquito el tamaño y trazamos la recta. Entonces, vamos a unir puntos. Tenemos el punto 1500 y tenemos el otro punto que viene a ser 10. Muy bien, entonces tenemos ese punto, tenemos el otro punto, un ratito, y trazamos. No, bueno, aproximadamente, ¿no? Ya está. Esa es nuestra recta. ¿Ok? Muy bien, entonces como podemos notar, esta se deprecia, ¿no? Es decir, que la pendiente, por ser negativa, a medida que avanzan los valores para el tiempo, esta viene a ser hasta 0, ¿no? En este punto que viene a ser 0. Ya está. Muy bien. Vamos a pasar a otra pregunta. Muy bien. Por favor, les pediría que vean esa pregunta y traten de poder desarrollar el binomio para poder realizar de la ecuación general a una ecuación ordinaria. Como dice
El ejercicio determina el centro y el radio de la circunferencia. Esta ecuación es la ecuación general de una circunferencia. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de realizar de la ecuación general a la ecuación, en este caso, ordinaria. A ver, le doy un par de minutos para que puedan desarrollarlo y me pueden comentar a través del chat. Sí, ustedes pueden escribir cualquier consulta. Un ratito, chicos, voy a actualizar la información, ¿de acuerdo? Si es que está la pantalla en oscuro, no demoro, por favor, un par de minutos. ¿Listo? Eh, estamos en una ecuación general de la circunferencia. Me gustaría, por favor, que desarrollen los completación de cuadrados para poder hallar la ecuación ordinaria y poder determinar el centro y el radio de la circunferencia. Ustedes tienen ahí el chat, ustedes pueden colocar algún comentario. Entonces, si lo pueden hacer, voy a darles un par de minutos para continuar el seminario. Muy bien, entonces vamos a continuar. Lo que tenemos aquí es una ecuación general y debemos de construir una ecuación o bien canónica o bien ordinaria. Pero con las características que tiene la ecuación general, vemos que va a ser una ecuación ordinaria. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Un ratito. Tenemos entonces lo siguiente. Eh, eh, x al cuadrado más 6x, ahora más y al cuadrado menos 4y, ¿verdad? Esto es igual
a menos 4. ¿No? El 4 que estaba a la izquierda lo pasamos a la derecha con signo cambio. Y aquí la completación de cuadrados. Decimos el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que viene a ser 3, más el segundo, que viene a ser 3, elevado al cuadrado, menos 3 al cuadrado, más el valor de y, que es el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que viene a ser en este caso 2, más el segundo, que es 2, elevado al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Y todo esto es igual a menos 4. Muy bien. Utilizando el trinomio cuadrado perfecto, esto nos da un binomio. Esto es igual a x más el valor de 3, todo esto elevado al cuadrado. Y dejamos un ratito menos 3 al cuadrado porque lo vamos a pasar al segundo miembro. Y de aquí tenemos más el valor de y menos 2 todo elevado al cuadrado. Y esto es igual. Tenemos menos 3 al cuadrado, al otro lado vendría a ser 9. Más este menos 2 al cuadrado pasa con 4. 4 menos 4. Muy bien, entonces lo que tenemos aquí es x más 3 elevado al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado, y esto es igual a 9, pero 9 viene a ser escrito como 3 elevado al cuadrado. Muy bien, entonces de aquí podemos obtener ya el centro. El centro tiene como pares ordenados lo siguiente. El centro tiene el par ordenado menos 3,2. Y el radio viene a tener el radio que es R, ¿no? El radio que es R viene a ser igual a 3. Oye, y eso es lo que nos pidieron, ¿no? Entonces tenemos de la ecuación general, hemos desarrollado utilizando completación de cuadrados a la ecuación ordinaria. Y con la ecuación ordinaria sabemos que el centro, ¿de acuerdo? Vienen a ser los valores de h, k. H para x, k para y es menos 3,2. Y el radio es lo que está a la derecha, ¿de acuerdo? Elevado al cuadrado. Muy bien, eso viene a ser el centro y viene a ser el radio. No sé si tienen algún comentario, ¿sí? Por favor, ustedes tienen ahí el chat para que puedan ustedes colocar sus valores. Muy bien, el valor del centro está bien, ¿de acuerdo? De lo que están haciendo ustedes sus cálculos, pero yo les sugiero, y hay que tener mucho cuidado cuando se realiza la completación de cuadrados, porque al realizar la completación de cuadrados puede ser que los signos, ¿de acuerdo?, jueguen una mala pasada. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con la ley de signos para no equivocarnos, porque a veces en vez de sumar uno resta, de repente uno por la presión o de repente uno porque lo hace muy rápido, ¿de acuerdo? Y no se percata y puede darnos otro resultado, ¿ya? El valor del radio vendría a ser igual a 3.
Vamos a pasar a otro ejercicio. Ya hemos realizado un ejercicio de la circunferencia. Veamos cuál es el siguiente ejercicio. Muy bien, esto viene a ser otra ecuación general. Si observamos los coeficientes que tiene las expresiones cuadradas, viene a ser 9 menos 16, que son valores que tienen signos diferentes. Por lo tanto, lo que estamos asumiendo es que es una ecuación de una hipérbola. La ecuación de la hipérbola tienen que recordar que los coeficientes que están acompañados a los términos cuadráticos deben ser de signos diferentes. Muy bien, nuevamente tenemos que afrontar utilizando la completación de cuadrados para poder llegar a la ecuación ordinaria o una ecuación canónica. Pero como ustedes pueden apreciar, lo que se va a realizar es encontrar de la ecuación general a una ecuación ordinaria. ¿Qué debemos de recordar siempre? La completación de cuadrados. A ver, les voy a pedir que ustedes desarrollen un par de minutitos la completación de cuadrados para que formen la hipérbola. A ver, recuerda un poquito la ecuación general. Para la ecuación general de la hipérbola, no, no, no deben de olvidar que, que los coeficientes que acompañan a los términos cuadráticos, en este caso x cuadrado y y cuadrado, deben ser coeficientes que tengan signos diferentes. En este caso, 9 y menos 16 son signos diferentes o contrarios. Eso garantiza que es una función que describe una hipérbola. ¿Qué pasaría si en vez de colocar menos 16 fuese más 16? Ya no sería una hipérbola. Lo que vendría a ser es una elipse. Pero para este problema nos están pidiendo de esa ecuación determinar el centro y los focos, que también son elementos de una hipérbola. Si tienen algún comentario, ustedes pueden utilizar el chat para que puedan escribir. Muy bien, vamos a entonces realizar y cotejamos con sus resultados. ¿De acuerdo? A ver, lo primero que tenemos que hacer es juntar las variables. Entonces, tenemos por acá, tenemos entonces, no, disculpen, tenemos entonces 9x al cuadrado menos 16y al cuadrado más 128y. Y este menos 400 pasa al otro lado con 400. Muy bien.
Entonces, de aquí, lo que voy a hacer es factorizar menos 16 para y. Tenemos 9x al cuadrado menos 16 y tenemos y al cuadrado. Y si factorizamos de 128, 16, lo que vamos a tener es 8, ¿verdad? Pero con el signo, recuerda. Menos 8, 8y. Y esto es igual a 400. Muy bien, tenemos entonces acá 9x cuadrado menos 16 y lo que hay dentro, voy a hacerle corchetes, completación de cuadrados. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo que vendría a ser 4 más 4. Como estamos sumando, tenemos que restar. 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Cerramos corchetes y esto es igual a 400. De aquí entonces tenemos 9x al cuadrado menos 16. Completación de cuadrados tenemos aquí paréntesis y menos 4 al cuadrado menos 16. ¿No? Cerramos corchetes y esto es igual a 4. De aquí tenemos 9x al cuadrado menos, multiplicamos, menos 16 por y menos 4, todo al cuadrado. Menos por menos, más 16 al cuadrado, 256. Y es igual a 400. Este 256 pasa al otro lado, al segundo. Entonces tenemos 9x al cuadrado menos 16 por y menos 4 al cuadrado es igual a 400 menos 256 me da 144. Entonces, para darle forma, en el segundo miembro se debe dar igual a la unidad. Lo que vamos a hacer es dividir todo por 144. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos sobre, aquí dividimos 144 sobre 144, a él sobre 144 y a él sobre 144. Muy bien, entonces si dividimos 144, cancelamos novena, novena, nos da 16. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos x al cuadrado sobre 16 menos, paréntesis, y menos 4, y menos 4 al cuadrado, y lo que vamos a hacer es dividir 144, o bueno, cancelar entre 16. ¿Qué es lo que nos da? Nos da el valor de 9. Y esto es igual a 1. Darle la forma. Tenemos entonces x al cuadrado sobre 4 al cuadrado menos y menos 4, todo sobre 3 al cuadrado. Y esto es igual a 1. Muy bien, entonces, como podemos observar, de aquí vamos a encontrar el valor de h y el valor de a. No olvidar de que si tengo yo x al cuadrado, es igual a escribir x menos 0 elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, que el h vendría a ser 0. De aquí, el centro.
El centro vendría a ser 0,4. Los parámetros. El parámetro A igual a 4. El parámetro B es igual a 3. Muy bien, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Determina el centro. Ya tenemos el centro, solamente nos faltaría el foco. Y para el foco sabemos que es del centro a una longitud igual a c. Entonces, sabemos nosotros lo siguiente, que c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. A viene a ser 4, 4 al cuadrado más b viene a ser 3, 3 al cuadrado, ya, 16 más 9, 25, sobre cuadrado 5. C vendría a ser igual, ¿no?, a 5. Entonces, los focos sería de esta manera. Antes de seguir, se recuerda que si x es positivo, la hipérbola se abre de manera horizontal. Por lo tanto, los focos se van a sumar o restar en la primera componente, una longitud igual a c desde el centro. Entonces, voy a considerar como el foco 1 lo siguiente. El foco 1 viene a ser igual, ¿no? Si hablamos entre el par ordenado h, k, sería h más c, k. Y F2 es igual a h menos c, k. Muy bien, h viene a ser 0, c viene a ser 5, por lo tanto F1, los focos serían los siguientes, los focos F1 viene a ser igual H0, C5 sería 5,4. Y el foco 2, el foco 2 sería H, que es 0, menos C, que viene a ser 5. Menos 5, menos 5,4. Muy bien, tenemos los focos, tenemos el centro. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, por favor comente en el chat. Si tienen alguna consulta, por favor, vamos a pasar a otro ejercicio. A ver. Muy bien, es un ejercicio de aplicación. A ver, les doy un par de minutos para que puedan ustedes plantearlo y poder seguir avanzando con los ejercicios.
Muy bien, para culminar ya el seminario, vamos a desarrollar este ejercicio, ¿no? Que es un ejercicio de aplicación. Recordando que todas las cónicas podemos desarrollar ejercicios de aplicación, ya sea un túnel, ya sea una antena parabólica, ya sea una torre, ya sea un panel, ya sea cualquier diseño que esté inmerso las cónicas. En este caso, la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Para este caso dice, el arco de un túnel es una semielipse. Si el plano de la base tiene 100 metros de longitud y la altura máxima es de 40 metros, determina la altura que tiene el túnel a 30 metros del centro. Lo que tenemos que hacer es dos cosas. Primero, encontrar la ecuación que describe esta elipse y dos, una vez que tengamos la elipse, podemos reemplazar en un punto que esté relacionado con su altura de ese en el túnel. Entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña gráfica. Muy bien, vamos a trazar por acá, trazamos por acá, tenemos nuestro sistema, nuestro eje X, vamos a pasar por acá, nuestro eje Y, ya está, este es nuestro eje X, nuestro eje Y, tenemos un punto que vamos a mencionar, un máximo que viene a ser este punto por acá, que viene a ser 40, por acá vamos a poner que es menos 50, por acá vamos a suponer que sea 50, y tengo aquí una longitud de 100, de lo que nos dice el arco de un túnel es una semielipse, en el plano en la base tiene 100 metros de longitud y altura máxima de 40. ¿Ya está? Entonces vamos a dibujar. No, entonces la elipse será más o menos así. Ya está, tomamos la idea. Entonces tenemos la semielipse, que tenemos la ecuación, porque observamos que todo esto horizontalmente es el valor de A, del origen a la altura, que viene a ser 40, viene a ser el valor de B, y con esto podemos hallar los valores. Ahora nos pide que determine la altura del túnel a 30 metros del centro. Si tengo 0, entonces el 30 viene a ser por acá. Viene a ser por aquí. Vamos a poner 10, 20, 30 y aquí. Donde es 30, nos está pidiendo esta alturita. Por acá. Nos están pidiendo esta longitud. Y le vamos a llamar H. Pero si nosotros observamos, H tiene aquí su coordenada. Quiere decir que el punto 30, H pertenece al parábola. 30, H pertenece a la elipse, a la semielipse. Entonces, de lo que tenemos aquí, vamos a hallar la ecuación teniendo los siguientes datos. De la figura tenemos que el valor de A, parámetro A, viene a ser igual a 50.
Bien, el parámetro B viene a ser igual a 40. Con A y B ya podemos hallar la ecuación. En este caso, como el centro está coincidiendo con el origen de coordenadas, es una ecuación canónica. X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Entonces, reemplazando, el valor de A es 50, el valor de B es 40. Tenemos entonces X al cuadrado sobre el valor de A, que es 50, 50 al cuadrado, más el valor de Y al cuadrado, todo sobre el valor de B, que es 40, 40 al cuadrado, esto es igual a 1. Muy bien, como sabemos que esta es la ecuación de la elipse, y sabemos que el punto 30,h pertenece a la elipse. ¿Eso qué significa? Que satisface la ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar a la ecuación este punto. Tenemos entonces 30 al cuadrado sobre 50 al cuadrado más el valor de h, ¿no? Que es y, h al cuadrado sobre 40 al cuadrado es igual a 1. Entonces, al despejar h, tenemos lo siguiente. H viene a ser igual a 40 por la raíz cuadrada de 1 menos 30 al cuadrado sobre 50 al cuadrado. Muy bien, entonces si empezamos a calcular, empezamos a calcular 40 por la raíz de 1 menos 30 al cuadrado sobre 50 al cuadrado, tenemos el resultado. H viene a ser igual a 32. ¿32 qué? 32 metros. Ese viene a ser la altura a 30 metros del centro. Muy bien, viene a ser un ejercicio aplicativo. Lo que ustedes tienen que saber, así como hemos hecho el taller de las cónicas, cuando ustedes han tenido que elaborar sus propios cónicas, tienen que ustedes tener en cuenta que la ecuación canónica les ayuda bastante para poder calcular a una cierta longitud un punto deseado. En este caso, el punto deseado ha sido la altura. Entonces, una manera bien práctica es poder encontrar la ecuación canónica utilizando sus elementos. Porque si ustedes colocan, digamos que el centro de la elipse no esté coincidiendo con el origen de coordenadas, esté en un extremo, se vuelve más complicada la ecuación. Cosa que no es, digamos, la manera de cómo resolverlo, porque inviertes más tiempo, no vas a desarrollar todos los ejercicios en el examen parcial y te vas a complicar la vida. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, escriban en el chat. Para culminar el seminario virtual, no se olviden, por favor, que el examen se debe considerar desde la primera semana todos los temas. Los temas que se han realizado en la primera semana vienen a ser sistema de ecuaciones con 2 y con 3 incógnitas. Recordando que si son 2 incógnitas, viene a ser el método por reducción.
Y si son tres incógnitas, viene a ser el método de eliminación gaussiana. La segunda parte viene a ser la parte de homotesia, homotesia y teselaciones. Creo que en la evaluación 1 ya se ha considerado esta clase de propiedades. Se debe de considerar también las propiedades de los límites, cuando el límite indeterminado, cuando el límite viene a ser, eh, cuando viene a ser un límite directo, por definición, ¿no? Entonces tenemos varios temas para poder repasar. Entonces, espero haberlas ayudado en algo. Los ejercicios se van a ubicar una vez que se hagan las descargas respectivas en el archivo del aula virtual donde dice videoconferencias, ¿no? En este caso, pues, para el examen parcial. Si tienen alguna última consulta, muy bien, espero haberles dado todo las ideas generales para que puedan ustedes defenderse en el examen parcial. Recuerden, por favor, de que si vienen a hacer ecuaciones generales, el método de completación de cuadrados tiene que estar ya definido y no se vayan a confundir con respecto a los signos, ¿ya? Entonces, nos vemos hasta el otro seminario y éxitos el día del examen parcial. No se olviden que deben llegar temprano y deben de tener sus documentos, ¿sí? Si tienen su carnet universitario, su aplicativo o su documento de identidad. Muchas gracias, nos vemos hasta otra oportunidad.